Bien, pues ya comenzamos el mes de abril de este año 2022, momento propicio para iniciar también las conversaciones y las evaluaciones de lo que son las primeras semanas de instalación de algunos congresistas, sobre todo de los rostros nuevos que han llegado al Parlamento. Entre ellos está el diputado Mauro González de Renovación Nacional, que recordemos representa al distrito 26, es decir, Puerto Montt, Cochamó, Maullín, Calbuco, más las provincias completas de Chiloé y de Palena. Mauro, ¿cómo han sido estos primeros días? Partiendo que tú trabajabas, claro, en el gobierno, en el Ministerio del Trabajo y ahora pasas a ser parlamentario, todo lo que significa el trabajo en terreno, pero además desplazarse semana a semana hasta Valparaíso. Un gusto saludarte, Juan Osvaldo, a toda la sintonía. La verdad es que ha pasado muy rápido el tiempo, estaba recién reflexionando lo rápido que pasa y que ya estamos en el Congreso Nacional y yo me siento primero muy honrado, agradecido. Tomo este desafío con mucha humildad, pero también con un sentimiento muy grande de responsabilidad de poder hacer las cosas diferentes y cumplir con lo que dije en la campaña, de poder ser una generación nueva en la política, de poder dialogar, de poder legislar con las personas, y la verdad es lo que hemos estado haciendo. En nuestra primera semana distrital ya hemos recorrido gran parte de Chiloé. Durante los fines de semana regreso de manera muy frecuente a Puerto Montt con diferentes organizaciones, es decir, estar en terreno, estar escuchando, estar dialogando y cumplir con lo comprometido. La verdad, muy agradecido, muy honrado, pero también, vuelvo a repetir, con un gran sentimiento de responsabilidad de hacer las cosas bien. Mauro, es muy distinto ser parlamentario de gobierno que ser parlamentario de oposición. Tú acabas de terminar el gobierno que representabas, el gobierno de Sebastián Piñera. Ahora estás en el otro lado de la vereda, estás en la oposición. ¿Qué te ha parecido la instalación precisamente de Gabriel Boric y cuál va a ser tu manera de hacer oposición? Mira, cuando sale electo el presidente Boric, yo me manifiesto lógicamente como un parlamentario de oposición, pero siempre querer ser un ente colaborador con el gobierno. Yo no me pierdo ahí. Yo creo que las personas están agotadas de las peleas, de las complejidades de colores políticos y al final no avanzamos en lo que le interesa a las personas. A mí me interesa avanzar en proyectos de ley, apoyar lo que creo es bueno y poder llegar a buenos acuerdos con el gobierno por el bien de las personas. Ahora, sin lugar a dudas. Pero representa una colectividad política, representa un partido político específico que se ha definido como oposición. Sin lugar a dudas, soy de oposición. Es muy pronto para juzgar al gobierno, pero sí ha dado señales erráticas. Ha dado señales erráticas a nivel nacional como regional. Nacionales, el tema de la seguridad. Yo creo que lo que está pasando en la Araucanía, en el Biobío, el Ministerio del Interior, la Subsecretaría de Interior ha sido golpeada. No le han salido las cosas como han querido. Yo creo que ahí tienen un punto en contra. El tema del estado de excepción en la Araucanía. ¿Se debería mantener el estado de excepción? Se debería mantener, de todas maneras. Se debería mantener. ¿Por qué? No porque lo digan los políticos, sino porque es la comunidad en un gran porcentaje que lo está pidiendo por un tema de seguridad. Ahora, esa inseguridad o sensación de inseguridad no solamente está ahí, está como abarcando todo el país y eso no es bueno. Hoy día debemos dar señales. Eso no es responsabilidad necesariamente de este gobierno, viene del gobierno anterior, viene de mucho tiempo pero atrás, cuando tú comienzas una agenda legislativa y comienzas a hablar de indulto o amnistía, comienzas a hablar de muchos derechos para aquellos que están siendo de alguna manera procesados y presuntamente el día de mañana quizás condenados, si es que un tribunal así lo dice, da una sensación de inseguridad. Yo creo que hay que dejar a los tribunales que hagan su labor. Hay un sistema judicial autónomo y que debe funcionar. Ahora, en lo regional, lógicamente, no solamente aquí en Los Lagos, sino que a nivel nacional, yo creo que el tema del nombramiento de autoridades ha sido ya al día de hoy muy cuestionado, no por los nombres, sino que por la forma de hacerlo de alguna manera, de manera a goteo, entre comillas, ¿cierto? Yo creo que hay muchos actores regionales, sociales, dirigentes de la sociedad civil que necesitan un interlocutor válido para poder conversar con las diferentes carteras de la región,
Hace poco acaban de nombrar a transporte, que era muy importante nombrarlo. Se estaba hablando, imagínate, de una futura quizás restricción vehicular para Puerto Montt, pero ni siquiera teníamos Seremi Transporte. Me parecía algo irresponsable de tirarlo a la mesa sin tener la autoridad vinculante. En lo personal, soy parte de la Comisión de Transporte, de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones. Le pedí al ministro que vea este tema de Puerto Montt de manera muy, muy seria. Hoy día ya tenemos Seremi Transporte y vamos a trabajar colaborativamente para buscar una solución a lo que está ocurriendo. Pero faltan otras áreas: economía, agricultura, vivienda, es decir, temas fundamentales que aún no tenemos autoridades nombradas, y eso Ahora, trae cierta ambigüedad. Todos los gobiernos se demoran un cierto periodo en nombrar autoridades. Sí, pero ya estamos terminando, ya terminamos marzo, estamos en abril y aún faltan muchos nombramientos importantes. Ahora, y lo otro es que se dijo por ahí que están descansando en los subrogantes. Y eso no puede ser. ¿Por qué un funcionario de carrera va a estar asumiendo una labor política? Porque un Seremi es una autoridad designada de carácter político. Y entonces también me parece un poco irresponsable cargarle esa responsabilidad a alguien que es de carrera, a alguien que es funcionario, que tiene que estar dando la cara frente a tantos problemas. Entonces, esos son los temas que a mí me preocupan, nacional, regional, claro, que y lo otro, discúlpame, cumplir también con lo que se prometió. Yo creo que lo que se prometió es muy, muy grande. El presidente Boric ganó, y ganó muy bien, y eso hay que reconocerlo, yo lo reconozco como oposición, pero también otra cosa es con guitarra, estar gobernando, estar en el poder y darle respuesta a la ciudadanía. Claro, vamos con definiciones. Ahí hablabas recién, Mauro, de que efectivamente habría que mantener el estado de excepción en la Araucanía. Definición una, en términos de seguridad. ¿Hay presos políticos en nuestro país? No, no hay presos políticos en el país. No hay presos políticos en el país. Hay personas que cometieron actos que hoy día están en investigación, que se puede de alguna manera revisar caso a caso, quizás temas de la prisión preventiva, el plazo que lleva, pero no podemos de alguna manera querer borrar, perdonar, como si no hubiese pasado nada en el llamado estallido social, frente a deterioro, destrucción de bienes públicos, bienes privados, de emprendedores. Yo creo que cuando uno comete un acto, y ese acto está dentro de un contexto de delito, se debe investigar, si hay responsabilidad se debe sancionar y eso se debe cumplir. Ahora, respecto a lo que es justamente la inmigración en nuestro país, el otro gran tema ahí en el norte de Chile, donde sí se ha mantenido, por lo menos de manera momentánea, el estado de excepción. ¿Qué se debe hacer allí justamente con la llegada irregular de personas extranjeras que siguen arribando a Chile? Me parece que hay que hacer una distinción. El tema humanitario, que es una realidad, no llegan porque simplemente quieran llegar, sino que hay un tema de región, de país, cierto, de lo que está ocurriendo en nuestra zona, de que por qué llegan a Chile. Ahora, nosotros debemos tener una convicción de recibir a una persona extranjera, pero que no puede ingresar por la ventana, de alguna manera, por dar un ejemplo, tiene que ingresar por la puerta, tiene que ocupar los canales formales, tiene que haber un orden, no solamente por los nacionales, sino que también por ellos. Y eso cae también en un tema de inseguridad. Hemos visto cómo hay un descontrol. Yo he conversado con parlamentarios de la zona del norte y una situación bien compleja como se está viviendo, que tiene que ver con la dignidad de la persona misma. Entonces, nosotros votamos a favor por mantener el estado de excepción en el norte para fortalecer el orden y la seguridad para todos los ciudadanos, no solamente para los nacionales, sino que también para los extranjeros. Y esperamos que el diálogo, pero también las instituciones funcionen y se pueda ordenar y se pueda de alguna manera avanzar en ese tema tan delicado que es para el país. Claro, entendiendo cómo va a ser ahí la composición del Parlamento en términos de las votaciones. Claro, hay una cantidad X de diputados que pertenecen a determinadas colectividades. Uno podría suponer más o menos cómo van a votar, pero en el Parlamento siempre pueden haber sorpresas dependiendo del proyecto de ley. Quinto retiro, por ejemplo. ¿Cuál es la visión? Quinto retiro. El quinto retiro se presentó un proyecto hace poco y ese proyecto había una discusión si es que se podía tramitar o no a raíz de que fue rechazado el llamado cuarto retiro. Correcto. Si tú te acuerdas.
En definitiva, habían varias interpretaciones, se sometió a la sala, al hemiciclo, que la sala decida si se sometía a trámite o no. En lo personal yo considero que no había que cerrarle la puerta, voté a favor de aquello para que se pueda analizar ese denominado quinto retiro. Ahora, O sea, ¿estás a favor del quinto retiro? yo voté a favor de que se analice, porque si votaba... Pero eso significa darle la entrada al proyecto. Sí, correcto, que se analice, porque en definitiva si se votaba en contra, hasta ahí nomás llegaban los proyectos que se habían presentado. Voté a favor. Uno, porque es necesario hoy día no cerrar la puerta, escuchar a la ciudadanía. A mí me pasa, Juan Osvaldo, que yo voy a la calle, y lo hemos hecho, ahora siendo ya diputado oficialmente, a hacer puertas a puertas, a consultar. ¿Pero qué pasó, Mauro, si usted cuando era parte del gobierno, su gobierno decía que no a los retiros de las AFP? ¿No? El gobierno, pero no Mauro González. Pero usted era representante del gobierno, usted sí, era director pero tenía mis discrepancias con el gobierno. Perfecto. Y yo creo que al gobierno se le escapó de las manos el tema del retiro de los fondos de AFP, porque cometió errores en un tema de pandemia, de crisis social, donde la ciudadanía empezó a ser golpeada por las cuarentenas, por las restricciones. Salió este proyecto, hubo un gran apoyo ciudadano y en lo personal era muy difícil oponerse de manera razonada. Así, en definitiva, imagínate... O sea, pero estando dentro del gobierno no estaba de acuerdo con las políticas no estaba de acuerdo con algunas políticas. Yo creo que llegamos tarde, y eso hay que decirlo, llegamos tarde, y eso también le pasó la cuenta al gobierno. Al principio quizás no se midió, no se pudo palpitar lo que realmente estaba pasando en la calle. Y yo creo que eso le pasó la cuenta al gobierno del presidente Piñera. Después se intentó llegar, pero quizás ya fue muy tarde. Pero vuelvo a repetir, yo siento que aquí lo que hay que hacer es escuchar a la ciudadanía, qué es lo que quiere la gente. Ahora, esta semana ocurrió que en la Convención Constitucional se rechazó una iniciativa con un gran apoyo ciudadano, 60.000 firmas, que era con mi plata, no, denominada con mi plata, no. Esa iniciativa buscaba que los fondos, los ahorros, las futuras cotizaciones sean de exclusiva propiedad de las trabajadoras y trabajadores. Eso se rechazó. Para mí eso es grave. Es grave por la ambigüedad, por la incertidumbre que eso crea en la ciudadanía. Es grave que los fondos individuales finalmente pasen a un fondo general de reparto y en definitiva perdamos la propiedad en ellos. Y frente a eso yo me manifesté, Juan Osvaldo, que si era necesario de manera muy responsable, había que discutir un retiro del 100% de los fondos. Y yo estaba disponible para discutir eso. Mira, algo pasa en el Parlamento cuando se cruza la puerta del Parlamento, tanto de entrada como de salida, porque el gobierno, muchos que eran diputados o parlamentarios y que meses atrás estaban de acuerdo con los retiros, hoy están en contra. Correcto. Al cruzar la moneda. Y algunos que estaban en el gobierno, caso suyo, que cruzan la puerta del Parlamento ahora están de acuerdo con los retiros. Pero que yo no estaba en contra. Es que yo quiero hacer esa distinción. Perfecto. Mi gobierno sí. El presidente en donde yo trabajaba en el gobierno sí. Los ministros sí. Yo, como Mauro González, no. Yo hice retiro de fondos. Y lo reconozco. Y conozco a muchas personas que esos retiros le ayudaron a poder emprender, a poder comprarse una herramienta, un carro, un full track, no sé, alguna cosa para poder emprender y desarrollarse. También sé, Juan Osvaldo, que esos retiros, más dinero circulando, igual provoca un daño a la economía. Y también tengo que ser responsable en decírselo a la gente. Más dinero en el país significa, de alguna manera, más demanda sobre los productos, y menos productos. Por ende, inflación, han dicho todos los economistas y el propio ministro de Hacienda, que recordemos, él fue muy opositor a los retiros cuando era presidente del Banco Central, precisamente. Mauro, hay otro proyecto que es polémico. Dígame. Tal vez la primera crisis que ha tenido la delegada presidencial a días de asumir fue una protesta que hubo una toma de la carretera 5 Sur, ahí a la altura de Calbuco, prácticamente todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 19 horas más o menos, muchos problemas, mucha gente reclamando, y allí fue un grupo de personas que se dedican a la recolección del musgo pompón. Así es. Y ellos están básicamente criticando a los parlamentarios que han planteado un proyecto de que prohíba el
ideas más, ideas menos, que prohíba la recolección de este producto, que además tiene toda una relevancia muy importante para la biodiversidad, para el ecosistema de la región de los lagos. ¿Cuál es la opinión ahí frente a este tema? Porque allí, por un lado, está la productividad o el trabajo de un grupo de personas, y por otro lado está el mantenimiento de la naturaleza de alguna manera, o la protección de los humedales. Lo que existe ahí, Juan Osvaldo, es una falta de información en el proyecto que se está presentando al Congreso Nacional. Porque se está confundiendo lo que son las turberas con la poda de lo que se denomina pompón. Yo ya me reuní con representantes de la Asociación del Musgo de la provincia de Yanquihue. Que son aquellos que están manifestándose en contra del proyecto. En lo personal, yo creo que es un mal proyecto, que falta hacerle y presentarlo y escuchar a las comunidades. Yo sé que ese proyecto lo que busca es una protección del medio ambiente, una protección del agua, y eso es algo muy relevante también. Pero es necesario hacer una distinción de lo que ocurre en la provincia de Yanquihue como tal, me refiero a Calbuco, Maullín, y lo que ocurre en Chiloé. Son cosas distintas. Por un lado, un tema territorial. Segundo, el tema del desarrollo laboral, económico de miles de personas, de adultos mayores. Correcto, que principalmente mujeres. Estamos hablando de más de 6.000 personas solamente en la provincia de Yanquihue. ¿Y qué se hace por ende? Exactamente. Entonces no podemos llegar y colocar una prohibición y cortarle los brazos a esas personas que llevan por años viviendo del pompón, denominado pompón. Entonces, para mí es un proyecto que yo lo voy a votar en contra, porque es necesario revisarlo, escuchar a las familias del pompón, y lamento mucho lo que ocurrió hace unos días atrás en esta manifestación, donde hubo un corte de ruta por más de 9, 10 horas, si no me equivoco, sí. Y que eso se prolongó porque no se escuchó a los dirigentes. Y eso no puede ser. Cuando hay una contingencia, y yo te lo digo por experiencia propia, a mí me tocó enfrentarme a muchas contingencias. A mí me tocó entrar a obras que estaban tomadas por trabajadores, donde había huelga de hambre, y como seremi del trabajo tenía dos opciones: mirarlo de lejos o irme a meter a la obra, hablar con ellos y en conjunto buscar una solución. Yo creo que eso es lo que hay que hacer: ir, dialogar, ir a terreno sin temor, a escuchar, con todo lo que eso significa. Entonces, ese día se cometió un error por parte de la delegación acá en la región. Hubo un problema que se extendió durante todo el día, hubo gente que perdió hora al médico, hubo gente que perdió vuelos, hubo gente que fue perjudicada en sus trabajos porque no se pudo resolver una contingencia. ¿No es la forma de manifestarse? No, por supuesto que no. Pero cuando tú sientes que vas a perder tu trabajo, cuando tú sientes que no vas a tener ingreso, cuando tú ves que hay un proyecto de ley que te puede prohibir trabajar y con qué vas a vivir, yo entiendo a esas personas también que se desesperan, y si no son escuchadas van a tomar algunas decisiones que van a ser extremas, como lo que ocurrió ese día. Yo me reuní con la asociación, yo voy a colocar algunas indicaciones, voy a manifestar mi oposición en el Congreso, vamos a ver qué ocurre. Está en la tabla para ser votado el proyecto, y esperemos que el gobierno, el Ministerio de Medio Ambiente, como también de Agricultura, se haga parte y digan: miren, este es un proyecto que es importante para poder proteger el medio ambiente, pero no podemos cortarle las manos a miles de personas que viven del pompón. Bien, pues Magro, y ya para cerrar, días atrás también usted planteó críticas al municipio de Puerto Montt, públicas, a propósito de un viaje al extranjero en esta época. Sí, la verdad que me enteré por la prensa que se estaba preparando un viaje a Miami. ¿No por sus concejales de su partido? No, la verdad que me enteré por la prensa. Ya, perfecto. Me enteré por la prensa, me enteré por el diario, para ser más transparente, de una votación que hubo en el Consejo Municipal, y que se había aprobado un viaje al extranjero para el alcalde junto a una comitiva, creo que 2 concejales. Y yo lo único que hice, Juan Osvaldo, no fue una crítica personal, yo quiero dejarlo súper claro, no es una crítica personal, es una crítica constructiva de sentido común. Yo que vivo aquí en Puerto Montt, de decir simplemente: mire, ¿por qué no ordenamos un poco Puerto Montt? ¿Por qué no limpiamos Puerto Montt?
¿Por qué no le entregamos un poco más de seguridad a Puerto Montt? Le damos un rostro más amable, más amigable y después lo vamos a promocionar al extranjero, a los turistas. Es un tema de sentido común. Y claro, dije eso, que fue simplemente lo dije por mis redes sociales nada más, y eso explotó. Porque la inmensa mayoría de los puertomontinos y puertomontinas me encontraron razón. Entonces, ese fue el emplazamiento que yo le hice al municipio. ¿Qué hacemos con Puerto Montt para mejorar el rostro? El centro, los sectores de los barrios. ¿Qué hacemos con la vía pública? ¿Qué hacemos con los bienes públicos? Si están deteriorados, da pena algunos sectores de Puerto Montt, perdónenme el concepto, ¿cierto? Pero da pena cómo está abandonado, maltratado. Entonces, da cierta impotencia pensar que se van a ir a gastar millones de pesos a un viaje al extranjero, a Miami, donde hay gastos aéreos, hay cometidos, y tenemos tanta necesidad local. Yo no me niego a que se promocione Puerto Montt en todas partes del mundo y que llegue mucho turista, pero que ese turista llegue a Puerto Montt, se quede en Puerto Montt, se sienta bien en Puerto Montt y no sea algo de paso y se vaya a todas las comunas que son vecinas. Entonces eso es lo que está ocurriendo. Puerto Montt tiene una sensación de inseguridad, de desorden, hay falta de limpieza, hay falta de orden, y eso no es algo que lo diga yo por un capricho, sino que es algo que la mayoría de los puertomontinos y puertomontinas lo piensan. Y hoy día, además, tenemos el problema vehicular. O sea, hay un tema de estrés, hay un tema de sensación de por qué hoy día estamos viviendo en una ciudad que, siendo la capital regional, no está a la altura de las circunstancias. Bien, pues Mauro, gracias por estar con nosotros en esta entrevista, la primera acá, por lo menos en Vértice TV, como ya diputado de la República, representando al Distrito 26, aquí en la parte sur de la región de los Lagos, en también lo que significa la representación de una colectividad política como es Renovación Nacional. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y un gran saludo a toda la sintonía. Mauro González, diputado, y nosotros le decimos gracias a ustedes también por estar con la televisión regional, con Vértice TV, y no olvide que también usted puede observarnos en www.vertice.tv, en nuestras redes sociales y por supuesto en nuestros medios asociados como diariodepuertomontt.cl. Gracias y hasta una próxima oportunidad.